Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches con todos y todas quienes se conectan una vez más a este segmento de sus entrevistas de Indimedia. El día de hoy nos acompaña Aquiles Herbas Parra, que es abogado en el caso de Gabriela Gallardo, y nos va a contar un poco más de qué es lo que se ha venido sucediendo en estos últimos días frente a este caso que, para contextualizarles un poco, inició el 19 de mayo de 2022, fecha en la que se detuvo arbitrariamente a 8 miembros del movimiento guevarista, acusándolos de delincuencia, trata de personas y reclutamiento para grupos guerrilleros. En este operativo hubo allanamientos, estos cargos imputados todavía no han sido comprobados y las evidencias mostradas por la Fiscalía han sido libros del marxismo, bombos, escudos de cartón y banderas. Como podemos también mencionarles, a Gabriela Gallardo, la madre de un niño de 11 años, la detuvieron mientras su hijo, con la presencia de su hijo, y actualmente no le permiten ver a sus padres, quienes también están implicados en el proceso. Aquiles, ¿quieres contarnos un poco en qué punto está el proceso, cómo se encuentra el proceso de apelación en el caso de Gabriela y qué es lo que nos puedes contar de estas últimas noticias? Claro que sí, Gabriel, muy buenos días con todos, con todas. Muchas gracias por la invitación. A ver, yo siempre suelo iniciar diciendo que el caso de los hijos de Mayo, en el cual está implícito también específicamente el tema de Gabriela Gallardo, eh, es el peor caso de violación de derechos humanos de todo el siglo XXI, al menos de lo que va del siglo XXI. Yo desearía que no haya un caso peor, porque obviamente se desea que las cosas mejoren en un país como el Ecuador. Pero digo esto porque ha tocado todo tipo de violaciones de derechos constitucionales, todo tipo de violaciones de derechos humanos mínimos e incluso toca la fibra más íntima de todo tipo de violación a éticas mínimas, ¿no? En el caso de Gabriela Gallardo, como bien manifiestas, hay básicamente dos procesos que están avanzando de forma paralela. Primero, el proceso penal de criminalización, en el cual a partir del 19 de mayo de hace aproximadamente ya casi van a ser 3 años, eh, ingresan a la casa y se levantan efectivamente a una madre de familia, a una persona con un conjunto de ideas, y la ingresan a la cárcel por el solo hecho de que efectivamente su seguimiento manifestaban que estaba trabajando, sus seguimientos son de ir a la playa, sus seguimientos son de efectivamente tener una relación de carácter conyugal con su pareja, es decir, ni una sola de las pruebas que están establecidas en el proceso penal deriva de un comportamiento de carácter criminal, o sea, ni una sola prueba. Es lo que en términos jurídicos conocemos como prueba totalmente indiciaria, son indicios que no han sido valorados y que incluso están incompletos. A Gabriela se la sentencia con un testimonio y medio, incluso ni siquiera digamos dos testimonios, 1.5 testimonios, porque el otro testimonio es hasta reconocido por la misma jueza que emite la propuesta de sentencia como un testimonio de alguien que miente, lo acepta en la audiencia oral. Entonces no es un testimonio que tenga validez. Y con eso está sentenciada prácticamente a varios años en la prisión. Ese es un proceso. El segundo proceso, en cambio, es que una vez que la detuvieron, interpusimos una acción de habeas corpus porque Gabriela Gallardo padece un tumor cerebral que es considerado en términos científicos en el Ecuador y en los catálogos del Ministerio de Salud como una enfermedad catastrófica. Y las enfermedades catastróficas son incompatibles con el sistema carcelario, porque efectivamente no pueden ser tratadas, pues no tienen, si en general el sistema de salud de los centros carcelarios es un desastre, imagínese usted tratar un cáncer, tratar un tumor, tratar cualquiera de las enfermedades de la lista considerada como catastróficas. En primera instancia, en segunda instancia, se concede este habeas corpus en las dos instancias, se ratifica incluso en la Corte Nacional y ella es enviada a tener prisión domiciliaria. Pero aquí vienen los elementos ni siquiera de ética mínima, de humanidad. Hace aproximadamente un mes y medio, el mismo juez que había aceptado que el sistema carcelario no es compatible con la enfermedad y había reconocido médicamente que Gabriela padece de ese tumor, hace un seguimiento a todas luces muy coordinado y actuado en conjunto con la fiscalía, en el que regresan a Gabriela a la cárcel, ¿sí? La regresan y ni siquiera a una cárcel que haya sido mejor que cuando se dio el habeas corpus, una cárcel a todas luces peor,
que la del momento en el sistema carcelario. Y la vuelven a arrebatar de las manos de su hijo y de la responsabilidad que incluso tiene de sostenerlo, entre otros motivos, y la meten a uno de los peores infiernos que ahora está viviendo el Ecuador, que es la cárcel de Cotopaxi. Entonces son dos procesos paralelos en los que han destruido a la familia, han destruido la vida de Gabriela, su trabajo, su nombre, por supuesto, y sin lugar a dudas a un grupo completo de personas que han ejercido sus ideas de forma abierta, pública, no clandestina, en muchos momentos de estos años en el país. Eh, Gracias, Aquiles, por esta contextualización. Y un poco uno de los últimos hechos que ha venido sucediendo es que en octubre pasado, como tú cuentas, este habeas corpus se revocó y hace una semana, sin previo aviso, fue trasladada a la cárcel de Tungurahua. ¿Han logrado tener contacto con Gabriel a partir de este traslado? ¿Cuáles fueron las razones expuestas para este traslado? Mira, este es un movimiento que hay que seguir, digamos, indagando por qué el gobierno nacional lo hace. Por supuesto, va más allá del caso de Gabriela, pero con muchas historias parecidas a la de ella. La cárcel de Ambato es una cárcel siempre ha sido una cárcel designada principalmente para hombres. Si de por sí las cárceles no están adaptadas para personas con enfermedades catastróficas, menos aún una cárcel que ni siquiera está preparada para mujeres. Es decir, es una maniobra que una vez más profundiza la afectación del estado de salud de Gabriel y con ello también, por supuesto, su integridad y por lo tanto su vida. Eh, a Gabriela, a pesar de que se advirtió al juez que no solo la cárcel no está preparada, sino que el mismo centro carcelario en la audiencia en la cual le revocaron esas medidas, le dijo al juez que no están listos, que no tienen los elementos suficientes, que les parece a ellos como centro carcelario que está mejor con la medida de prisión domiciliaria. Como no podía ser de otra manera, se iba a prever que lo que iba a pasar no iba a terminar bien. El primer mes y medio, incluso hasta ahora, no han podido ingresar las medicinas de Gabriela. O sea, Gabriela va un mes y medio sin poder recibir las medicinas que al menos mitigan, en cierto modo, porque no es una cuestión solo de medicinas, es un tratamiento, exámenes periódicos, es todo un sistema de atención para una persona con un tumor cerebral. Eh, estas medicinas, que son el elemento más básico para al menos mitigar cualquier tipo de afectación o aceleración en el deterioro de su salud, no han podido ingresar. El centro carcelario no las ha incorporado, no les ha aceptado algo tan simple como aceptar a los familiares las medicinas, no ha sucedido. Entonces, por lo tanto, me temo decirlo de esta forma, ¿no? Porque aspiro también que ella pueda resistir. Es deseo de todos nosotros verla libre y verla viva. Pero Gabriela se va apagando como una flor que va perdiendo sus pétalos, se va marchitando progresivamente porque la están dejando morir. No le están permitiendo que pueda sostenerse al menos hasta que se acabe de demostrar su inocencia. Porque otra vez, esto no es deseable a nadie, incluso si fuera culpable. Pero en el caso de estas personas, de todos los hijos de Mayo y de Gabriela Gallardo, es a todas luces inocentes. Cualquier persona sin ser abogado, sin ser jurista, lee el caso y no acaba de entender por qué le sentencia. O sea, cuál es el motivo, cuál es la prueba, cuál es el hecho, cuál es la acción que hace que un tribunal de primera instancia considere a esta persona como un criminal y por el tipo penal que se le juzga. Entonces, imagínense lo terrible que no es por primera vez que sucedería en el mundo y en el país, ¿no? Que personas ya una vez que no están, se acaba de dilucidar su inocencia. Ya justicia que tarda no es justicia, pero todavía estamos a tiempo porque está viva, porque esta mujer está viva y es importante de alzar la voz. No puede ser posible que le destruyan así la existencia a una persona. Y finalmente también no es posible que no exijamos garantías mínimas porque a cualquiera de nosotros le puede pasar. Con cualquiera de nosotros se puede violar el debido proceso, los derechos y garantías mínimas que las requerimos para que el poder no te haga pedazos. Entonces, esto es importante reflexionar para todos quienes nos están escuchando. Eh, Sin duda, yo creo que es trascendental también entender cuáles son las implicaciones, ¿no? No solo en este caso para Gabriela por sus condiciones específicas, sino en general, como tú dices, cualquiera de nosotros puede terminar siendo víctima de esta violencia y de esta persecución estatal. Desde su perspectiva, Aquiles, ¿cuáles serían las razones para este ensañamiento, para esta como
para apuntar principalmente a los hijos de Mayo y en este caso a Gabriela, ¿cuál sería el objetivo? No sé si desde el gobierno o desde los grupos de poder para que se lleve el proceso como se está llevando. Bueno, hay varias hipótesis en este sentido, pero indudablemente este es un proceso de hostigamiento con carácter político, ¿no? El 19 de mayo que estuvo, que fueron, digamos, atacados los hogares, las familias de este grupo de personas con un conjunto de ideales, hubo un discurso construido, sistemático, programado, no espontáneo, sino simple, sino a todas luces estructurado de parte del gobierno de aquel entonces y que le ha sido útil a los gobiernos subsiguientes, ¿no? Es una señal. Recuerde usted que estos años han sido convulsos en el Ecuador y han habido muchas expresiones de la insatisfacción social, del malestar, de la pobreza, del desempleo. Esto yo lo digo ya no solo como abogado, sino con una dosis de sensibilidad social en términos del contexto en el cual he estudiado y hemos estudiado este caso. Entonces, este grupo fue escogido como un chivo expiatorio, fue escogido como una señal frente a cualquier grupo que pretenda organizarse, en virtud de que efectivamente se está viviendo un tiempo en el cual eh, las familias no tienen alimentos, las familias están inseguras y los jóvenes suelen protestar, los jóvenes históricamente, con todos los cambios que ha tenido la generación, las nuevas juventudes, siguen siendo un actor que se resiste a quedarse quieto, ¿no? Estático y que levanta la voz. Entonces, este es un grupo de jóvenes, particularmente rurales, urbanos, y los cuerpos de estos jóvenes han sido sometidos a un hostigamiento político como una señal frente a los demás. Excedido a todas luces, esto siempre ha sucedido, los delitos políticos generalmente han tenido una proporcionalidad de años, esta vez escogen un tipo penal no tradicional, esto es algo nuevo para los defensores de derechos humanos, por eso es materia de investigación, de estudio, de preocupación, tiene que ser. Están habiendo nuevos fenómenos, yo soy defensor de derechos humanos en varias instancias, veo nuevos fenómenos de criminalización civil, por ejemplo, con poblaciones afroecuatorianas. Hay un juicio muy famoso ahora que se llama Barranquilla, en el que sentencian a un pequeño puñado de dirigentes negros a pagos de más de $250,000, algo que no se había visto antes. El uso de tipos penales tan desmedidos como este es algo que no se había visto antes. Entonces, al parecer, estos gobiernos con un alto grado de torpeza, porque todo tarde o temprano se llega a saber. Esto es tan inocultable, las evidencias de la inocencia de este grupo, que tarde o temprano esto se da la vuelta. Uno desearía que sea más temprano que tarde, pero se llega a saber. Entonces, incluso en la torpeza de no ni siquiera leer la política de muchos de estos gobiernos, se les va la mano con este uso que siempre ha existido del poder de violentar a través de los chivos expiatorios y algunos grupos como una señal para los demás grupos. Esta es quizás una de las hipótesis más fuertes que existen hasta ahora y que se acerca mucho a casos que ya han sido emblemáticos en la CIDH, sobre todo en materia de prueba indiciaria y sobre todo en materia de violencia de género, ¿no? O sea, finalmente insisto a Gabriela, ¿por qué se le sentencia? La única frase que se usa al momento de reflexionar su sentencia es que es esposa del otro dirigente y tienen un hijo en común. Y como es esposa del otro dirigente y tiene un hijo en común, se entiende que tiene algún beneficio, sin que prueben además ningún beneficio. O sea, no hay un beneficio probado, un tema económico, material. Entonces, ahí tiene usted una figura indiciaria de género, indiciaria digamos, de tipo político y finalmente una sentencia chantada de años para jóvenes profesionales, estudiosos, también pensadores, etcétera, pero a todas luces un caso político. Este sin duda, Aquiles, un panorama preocupante también para, o por lo menos lo intentan que parezca así desde el gobierno, para quienes se organizan, para quienes piensan, para quienes se informan, para quienes intentan comunicar sobre otra vida, otra forma de organización posible. Aquiles, una de las últimas preguntas que te quiero plantear es, ¿se ha considerado la posibilidad de llevar a otras instancias de la justicia, como justicia internacional, con respecto a la vulneración de los derechos humanos que pueden estar sucediendo en este caso? ¿Cuál sería la perspectiva de esta situación? Por supuesto, a ver, indudablemente tenemos que agotar todas las instancias nacionales, sin perjuicio de que en el segundo proceso, el de habeas corpus, ya a este momento se están
juntando y reuniendo todas las características que permiten ya levantar un pedido de medidas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿sí? En términos de la forma abrupta en la que fue regresada a la cárcel una persona con enfermedad catastrófica y el no ingreso de medicinas que está teniendo Gabriela, configura no solo las medicinas, la no atención a la salud de Gabriela, configura en ese tema, en ese segundo proceso, todos los requisitos que se requiere para una medida internacional. ¿Sí? Estamos agotando, hemos interpuesto un escrito al juez constitucional para que le vuelva a dar convoque una audiencia de seguimiento y vuelva a darle la libertad, no la libertad, sino la prisión domiciliaria, corrijo, y esperemos que lo corrija el juez nacional. Pero si no, esto ya está suficientemente documentado como para poder ir hacia una instancia internacional. Y segundo, en el proceso penal, pues tenemos que agotar todas las instancias. Estamos en este momento a la espera de que la Corte Provincial de Justicia de Pichincha ponga un día y hora para poder asistir a la audiencia de segunda instancia y que con más calidad, con la jerarquía que le da una Corte Superior, revise todas las actuaciones de sus funcionarios de menor nivel y le ratifiquen la inocencia a estas personas. En el caso, sobre todo, terrible del caso de Gabriela, pero en todos los casos de los hijos de Mayo. Y estos dos procesos, en el eventual caso de que este segundo proceso, o sea, el principal, no segundo, el principal penal, no llegase a ver la luz de justicia en esta segunda instancia, iría a la Corte Nacional, eventualmente la Corte Constitucional, y también es un precedente que incluso aunque se ganase, creo que tiene que llegar a CIDH, porque a estas personas y familias ya les han violentado los derechos humanos de una manera que no puede ser repetida en ningún territorio de este continente, y lo único bueno que suelen tener estas profundas violaciones, por llamarle de una manera bueno, ¿no? El único abono que podemos sacar de todo este abuso es efectivamente la posibilidad de que se siente un precedente internacional. Entonces se va a seguir hasta todas las instancias, hasta que efectivamente se pueda subsanar en cierta medida lo provocado. Eh, Muchas gracias. Aquí les quiero reiterar que nosotros como medio también buscamos acompañar y dar espacio, recordarte que aquí tienen un espacio más para cuando hay alguna otra novedad, alguna otra noticia sobre este caso, vengan y compartan su posición. Creo que es un caso que nos debe preocupar a todos porque, como decimos, nosotros que estamos organizados, que estamos buscando una forma de pensar diferente a esta sociedad en donde vivimos. No es justo que desde el Estado exista esta persecución, existe este hostigamiento y existe este intento de silenciamiento hacia quienes se han organizado libremente para pensar nuevas formas de vida. ¿Hay alguna manera en la que la gente interesada, en la que la gente que esté pendiente pueda seguir un poco más de cerca el caso? ¿Por dónde se pueden informar o cómo pueden saber cómo sigue la situación? Claro, primero, bueno, nuestro reconocimiento a los medios alternativos que permiten que poco a poco haya nuevos oídos que vayan escuchando. ¿Qué tal? Disculpen estos cortes, fue un pequeño fallo técnico. Queremos agradecerle su presencia, queremos agradecer a Aquiles haber estado aquí con nosotros y esperamos que se haga justicia pronto en este caso, no solo con Gabriela, sino con todos los detenidos conocidos como los hijos de Mayo. Le reiteramos este espacio de entrevistas de Indimedia para quien quiera venir a contar cuál es su situación, cómo está haciendo su organización, qué es lo que está pasando con sus colectivos y establecer este como un espacio de diálogo. Nos vemos una próxima y estamos en comunicación.